Gloria a Dios, aleluya. Bendición para cada uno de los oyentes a través de los medios de las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar aquí en la Escritura, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora tu palabra ha de ser predicada y cada uno de nosotros nos examinaremos y tú, Señor, nos calificarás si vamos de acuerdo a lo que está escrito. Si vamos caminando conforme a lo que tú quieres, a lo que tú mandaste, a las Escrituras, al Espíritu Santo, y cada uno de nosotros y los oyentes puedan entender, comprender, discernir en estos tiempos donde el caos mora, donde las tinieblas quieren cubrir y opacar tu palabra bendita. Mas hoy la luz de tu palabra se reflejará en los corazones de oscuridad y ella será glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares si son tan amables. Vamos a estar meditando en esta escritura con agilidad, con discernimiento, entendimiento y comprensión. Hoy el Espíritu de Dios nos ha traído a este lugar y ha quitado esa conformidad de nuestras vidas por el anhelo de oír su palabra. Los que no pudieron asistir, Dios bendiga sus vidas y que se edifiquen a través de esta transmisión. La pasada semana mirábamos la máscara del pecado será descubierta. Hoy Dios inquietaba en mi corazón hacer una segunda parte y así se le ha titulado: La máscara del pecado será descubierta, parte segunda. Y hemos de analizar lo que el Espíritu trae a través del apóstol Pablo en esta guianza del Espíritu de Dios. Estas palabras no son muy agradables en una vida que no camina conforme a la voluntad de Dios. Estas palabras no son agradables a aquellos que han perdido el tiempo en una vida cristiana. Estas palabras no son buenas para aquellos que se enredan en las cosas de este mundo. Pero más sin embargo la palabra está escrita para edificación, confrontación y también edificación. Es aquí donde debemos de analizar con cautela las palabras del apóstol. Por ejemplo, el ruego es que os fijéis. Esta palabra fijéis es poner atención, darte cuenta de cuál situación está delante de ti o quién es el que está delante de ti. El apóstol examina en esta actitud causas de divisiones, de tropiezos y de una doctrina propia, una doctrina dividida. Está muy cubierta por la máscara, pero en esta hora será descubierta. La manera en la cual detallábamos la vez pasada
de una máscara o el significado de la máscara, el objeto que cubre o representa el rostro para cubrirlo de una identidad que existen en las culturas o en los ritos donde las personas no quieren ser vistas. Y ahí mirábamos nosotros la cultura popular, la estética, la informativa y el enmascaramiento, que era implicar y ocultar y suprimir la propia identidad. Para no ir más lejos, queremos detallar lo que la Escritura nos lleva a nosotros a evaluar. Pablo dice en la Escritura que los engañadores usan una palabra, y me llamó la atención la palabra lisonjas o lisonjosa. Esta palabra determina y significa usar elogios. Los elogios son buenos en ciertas maneras determinadas, pero cumplidos exagerados o palabras falsas para ganarse a alguien, usando el egoísmo con el fin de engañar. Mire, algo muy bonito, pero muy perturbador, algo muy elogiante y visible o oíblemente muy bueno. Y dice, wow, es algo sorprendente la astucia, la artimaña del enemigo de ganar ventaja en muchos cristianos que se volvieron ingenuos, muchos cristianos que dejaron de buscar de Dios, muchos cristianos que dejaron de creer a la palabra de Dios, muchos cristianos que dejaron de creer a sus promesas divinas, muchos cristianos en lo cual dejaron el oído de oír la voz de Dios y fueron engañados por palabras suaves. Primeramente, la palabra suave, los elogios, los cumplidos y las palabras falsas vienen por parte del enemigo. Donde hay cabida, donde hay un orificio, un hueco o una ranura, donde usted no se alimentó en la palabra, donde usted no ayunó, donde usted no oró, donde usted no vigiló, ahí es donde entra el enemigo. Algo pequeño, pero engañoso. La adulación significa un tipo de alabanza exagerada, con hipocresía disfrazada para conseguir la voluntad de alguien. Mire, vamos a entrar en un término cristiano, donde muchos cristianos hacen las cosas para ser bien vistos, donde muchos cristianos dentro de sus corazones trabajan dentro de la obra de Dios para que el líder los apruebe y pueda obtener ciertos reconocimientos delante de la congregación y pueda obtener ciertos ministerios. En el transcurso de la historia se ha llegado a descubrir que pastores y ministros han pagado una suma de dinero por obtener una credencial pastoral. Se desvían del llamado, no esperan el propósito de Dios, sino que se adelantan hacia Él. Y en esta manera, el engaño convence a la persona de una mente débil y una mente ingenua. De esta manera, miramos las consecuencias. Las consecuencias es una vida de ruina y una vida de manipulación. Estos actos son inapropiados de un creyente. Estos actos no son calificados por el cielo, no son aprobados. Por más años que cada creyente diga tener o lo que él crea tener de Dios, eso no implica en los términos cuando Dios examina nuestra vida y nuestro corazón. No hay excusa. Proverbios 26-28 nos dice: la lengua falsa atormenta
al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. Mire, cómo a través de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de lo que hablamos, de lo que decimos, viene una ruina espiritual. Y viene una vida manipulada que a cierta vista no se alcanza a distinguir. Pero los ojos del Espíritu, en la revelación, en el conocimiento, podemos examinar. Primeramente nosotros, si hemos caído en el engaño, si las palabras y los elogios bien cumplidos han distorsionado el mensaje verdadero de Dios, o si nosotros nos hemos inclinado en palabras falsas para ganar a los demás. Es una espada de dos filos la actitud de cada uno de nosotros. Mas sin embargo la espada de la palabra está aquí para cortar esas áreas que no le agradan a Dios. Para arrancar de nuestras vidas lo que no es aprobado. A prueba de fuego nosotros seremos sometidos y si pasamos la prueba seremos calificados. Si el fuego no aprueba la vida de cada uno de nosotros como creyentes, la obra se perderá. Por ejemplo, el apóstol Pedro en la segunda carta, miramos nosotros en el capítulo 2 las doctrinas que son destructoras, las doctrinas de hombres que son manipuladas o son mezcladas con la palabra. Encontramos nosotros aquí el apóstol hablando, diciendo, pero también habrá falsos profetas entre el pueblo, dentro, como también estos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías que son destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo una destrucción repentina. Mire, las palabras del apóstol y las palabras de Pedro, de Pablo y de Pedro, guiados en el mismo espíritu, no se bajan a un nivel que a usted le agrade. Ellos no se bajan a un nivel que a mí me agrade. Ellos caminan en la dirección del Espíritu Santo y van cortando con la palabra, le incomode a usted o no le incomode. Ese nivel de espiritualidad, la Biblia lo refleja en la palabra de Dios, la verdad. Pablo, de tanto que amonestó, dijo, me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. Jesús dijo, ¿qué acaso la verdad os ofende? Juan el Bautista dijo, ¿por qué huyen de la verdad? Y es ahí donde cada uno de nosotros vamos en esa máscara del pecado, cubriendo lo que a mí me agrada, oyendo lo que yo quiero y alejándome del propósito de Dios. ¿Por qué perder el tiempo en una vida cristiana y al final sea la destrucción repentina de mis propios actos? Me estoy dirigiendo al pueblo en general porque dice la Escritura en el Proverbios que hay cosas que Jehová abomina. 7 cosas Jehová abomina. Una de las cosas es que la máscara, la mentira, el pecado nos hace abominables delante del Señor. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, siendo limpiado, siendo purificado,
siendo llevado a gozar de las bendiciones de Dios en su naturaleza divina, en su gloria y en su poder, el pueblo se desvíe en el engaño y caiga en esta consecuencia de una ruina manipuladora. Ahora, la consecuencia es que no hay quien lo manipule, sino son los pensamientos que están dentro del ser humano donde se contamina. Cuando el Espíritu Santo no entra a hacer la obra redentora, o cuando el cristiano no deja al Espíritu Santo y lo echa afuera para caminar en su voluntad, que es la carne, entonces se pierde el enfoque, se pierde el propósito de Dios. Y hoy estamos mirando que una de las cosas que a Dios abomina y rechaza dentro del pueblo, así tenga un ministerio grande o pequeño, así tenga poco tiempo en el Evangelio o muchos años, es los ojos altivos. Miren, ¿cómo es que esta palabra lisonja, que es producida por usar elogios, cuando alguien es usado dentro de un ministerio, un pastor, un evangelista, un diácono, un cantante, un músico, un maestro, o cualquier ministerio que Dios le haya entregado en sus manos? Y cuando las palabras del elogio vienen y le dicen: mira qué bonito cantaste, qué bonito tocaste, qué bonita enseñanza diste, mira todo lo que hiciste fue bien visto, y los elogios llegan y el corazón no está estable, cimentado en la palabra de humildad, entonces se mueven los pensamientos, se distorsiona y la mente hace creer al ingenuo cristiano que esas palabras cumplidas son solamente que él está destinado a hacer tal cosa dentro de la obra de Dios. ¿Son buenos los elogios? Sí, son buenos. Una palabra de aliento es bueno, pero aquí es el engaño disfrazado, cuando el enemigo susurra a nuestro oído a decir que somos mejores que los demás. Ahí entran los ojos altivos. Cuando un pastor camina diciendo que si él no estuviese en tal lugar, no hubiese congregación. Ese es un ojo de altivo, cuando la altivez gobierna por encima del ministerio, el ministerio no es aprobado por Dios. ¿Por qué entonces muchas personas son usadas por Dios? Porque la Biblia nos dice que los dones son irrevocables. Dios no los quita. Dios puede usar a una persona que se está esforzando para poder agradar a Dios. Pero hay una diferencia en el que se esfuerza en agradar a Dios y el que hace las cosas para que Dios lo apruebe. Ahora, vamos al Antiguo Testamento. El rey Saúl, cuando Dios le dijo: destruye a los amalecitas, él desobedeció. Y cuando viene el profeta y le dice: ¿por qué no obedeciste la palabra de Dios? Y después miramos la ruina. Miramos nosotros la ruina y la manipulación. La ruina de Saúl fue que Dios quitó la unción y se la dio a otro. Ahora viene el profeta y le dice: esa unción ya no está en ti. Dios ha quitado tu reinado y se lo ha dado a otro. Y mire cómo la manipulación en Saúl dice: pero mira, hazme quedar bien delante del pueblo, para que el pueblo no vea que yo me corrompí. ¿Dónde está la manipulación?
porque era un rey de Israel, el primer rey de Israel. Pero querían manipular al profeta y hacer quedar bien que Saúl estaba bien delante del pueblo. Él le dijo no. Todo siervo de Dios que camina directamente, consagrado y que se arraiga en la palabra y en la obediencia, no será movido. No será movido. Es por eso que usted y yo tenemos que mirar si hemos caído en la altivez de espíritu, porque de la altivez de espíritu viene también la arrogancia, la presunción. Es ahí donde los hombres se vuelven implacables, donde ya no perdonan, donde su deleite es hacer el mal a su propio prójimo. Y esa desviación dice que es abominable delante de Dios y no son aprobados, sea hombre o sea mujer. Ahora vemos la lengua mentirosa en el punto número 2. ¿Puede un cristiano, después de tantos años, de estar ejerciendo un ministerio, de cantar, de alabar, de predicar, usar su lengua para hablar mentiras? No puede, no debería. ¿Pero por qué lo hace? ¿O por qué lo hacemos? ¿O por qué nos gana el enemigo en esas áreas? Es ahí donde tenemos que ver que si portamos una máscara y tenemos que quitarla para que la luz de la palabra alumbre nuestras vidas. Tenemos que quitar la máscara de la lengua mentirosa. Yo no tengo que hablar mentiras de nadie. Dios me puso para hablar su palabra de verdad. Y queremos analizar no tanto profundamente estos puntos, pero mirarlo de una manera en la cual podamos entender las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr hacia hacer el mal. Pero aquí hay otras dos cosas que me llaman la atención y posiblemente diga usted, yo no me identifico en las 7, pero con una que nos identifiquemos, somos abominables delante de Dios. Y es aquí donde todo cristiano no quiere llegar a la confrontación de la palabra viva, porque nos va a sacar de nuestro conformismo, nos va a sacar de nuestras áreas muertas, nos va a sacar de esos pensamientos que no agradan a Dios. Y muchas veces no nos gusta, pero es lo que necesitamos en estos tiempos. Mire, el testigo falso que habla mentiras. ¿Cuál es el engaño del enemigo para los falsos maestros? Para los que introducen encubiertamente las herejías que destruyen tanto pueblo de Dios y que con sus actos, dice, niegan al Señor que nos libró de la maldad. El Señor reflejó la espiga, la cizaña y el trigo, los que llevan fruto y los que no llevan fruto, los que parecen cristianos y los que no son cristianos. ¿Cómo identificar que yo sea un cristiano genuino, que camine con la palabra? ¿Cómo usted se puede identificar? Vamos a mirarlo. Si hoy, en esta hora, usted es abominable o es apreciable, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Vamos a analizarlo. Si una persona ejerce un ministerio y lo desarrolló asombrosamente en el día de servicio y en su vida diaria, y su ministerio es fluyente entre los demás,
Cuando toca se siente, cuando canta, ministra, cuando predica la palabra, edifica a los creyentes, a los oyentes y todo aparece en un marco muy bonito, muy esencial, muy calificado y muy aplaudido. Pero cuando un predicador, sea evangelista, un profeta, un apóstol o un pastor o un ministro, que Dios me ha encargado la palabra de predicar solamente lo que está escrito, y la predica y está ahí y el pueblo recibe la palabra, pero cuando dicho predicador se baja y empieza a sembrar discordia entre sus hermanos, ¿qué pasa? Iba bien, pero se bajó del púlpito y empezó a calumniar. Empezó a levantar un falso contra su hermano y a meter en chisme y decir: mira, tu hermano dijo esto de ti el día que tú no estabas, y era una mentira. ¿A dónde lleva este ministerio que está siendo dañado, este ministerio que está siendo corrompido, y las consecuencias lo llevan a la ruina? Pero antes de llegar a la ruina, usan la manipulación, como Saúl. Déjame bien visto delante del pueblo. ¿Dónde está la manipulación? Es que yo soy el predicador. Es que yo soy el que traigo la palabra. Sí, comparte la palabra, pero cuando te bajas, mete las mentiras y la falsedad en aquellos que te oyeron. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Una de las cosas es la palabra, y otro, lo que ha causado divisiones en los ministerios, es la alabanza. Dos ministerios muy esenciales que nos dan un marco desde el Antiguo Testamento. Cuando la palabra de Dios es predicada tal y como está escrita, viene la envidia, viene el señalamiento, testigos falsos a corromper la palabra de verdad. Y no oigas lo que él dice, porque yo lo miré haciendo tal cosa. Y se corrompe, se divide. Y Pablo está hablando de estos hombres que causan divisiones de la unidad del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que causan división de la unidad del Evangelio, de Cristo, de su presencia, de su comunión, del llamado, de esa unidad donde Dios quiere que estemos cada uno de nosotros. Y se divide, se diparte, se hiere, se lastima, se juzga, se señala, se golpea. Y los miembros de la congregación son heridos. Esta clase de hombres, dice la palabra, que engañan, manipulan. Su corazón está desviado porque no caminan en la verdad. Y nos pueden contaminar. O yo puedo contaminar a otros si no me he identificado en alguno de estos 7 puntos que la Biblia me está diciendo. ¿Qué hace usted cuando sale de la iglesia? ¿Siembra discordia entre sus hermanos? Si lo hace, no es aprobado, es abominable. Y es aquí donde el pueblo de Dios no discierne en lo que la Escritura nos está llevando. Pablo sigue añadiendo también en la carta de Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, dice: porque nunca nosotros, dice Pablo, usamos, fíjese, el contexto, palabras lisonjeras. Nosotros, dice Pablo, nunca calumniamos a nadie. Nosotros nunca metimos división en el cuerpo de Cristo.
Nosotros, dice Pablo, nunca nos corrompimos. Nosotros no buscamos, dice, agradar a los hombres. Nosotros no encubrimos el evangelio de verdad, ni buscamos por avaricia ganancias de ustedes, dice Pablo, por el evangelio. Pablo dice, nunca usamos palabras que corrompiesen o manipularan al pueblo para recibir algo del pueblo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros mismos, ni de otros tampoco. Pablo está diciendo, nosotros estamos buscando hacer solamente la voluntad de Dios. No buscamos ser agradados delante de los hombres. ¿Cómo es entonces que esta conducta desaprobada por Dios está dentro del pueblo cristiano? ¿Qué pasó? ¿Se dejó de orar? ¿Se dejó de leer la palabra? ¿Se dejó de creer? ¿Qué pasó en la vida del cristiano? ¿Por qué hay tanta corrupción dentro del pueblo de Dios? ¿A dónde van los líderes que quieren impresionar a los demás, a desviarlos de Cristo y a alejarlos y separarlos? Mire, la falsedad es esta. Podemos cantar, tocar, predicar, orar, interceder, fingir, parecer, pero la identidad de las tinieblas la sacará el Espíritu Santo. ¿Cómo identificar si yo soy un falso o si yo soy un hipócrita? Como que no queremos llegar a estos términos, ¿verdad? Como que no queremos llegar, como que queremos taparnos los oídos para no llegar a identificarnos si yo soy un hipócrita. Hay que desviarle, hay que sacarle, no hay que tocar ese punto. Entonces, ¿a dónde se va a conducir un pueblo donde se le predique mentiras? Donde se le predique hipocresía, donde se le predique calumnias y manipulación. Tanto engaño, las consecuencias llevarán a la ruina. Hoy no nos impresionamos por templos bonitos. No. Hoy no nos impresionamos por multitudes. Tampoco. Hoy no nos impresionamos que tan elocuente o tanta teología tenga un mensaje dado en las redes sociales. Hoy no nos impresiona tantos títulos que presumen para presentarse como predicadores. No. Hoy no nos impresiona si alguien se presenta como apóstol, como profeta, como pastor, como maestro, como evangelista. No. Hoy hemos aprendido a llevarlo a la palabra. Y si cada ministerio camina conforme a la palabra, entonces es aprobado por Dios. Pero si no camina conforme a la palabra, dice el apóstol Pedro, en la palabra dice, apártate, apártate. Porque lo único que va a causar es tropiezo en tu vida espiritual. Y tu ministerio no va a crecer. Tu ministerio no va a madurar. No te vas a desenvolver en el lugar donde se te predique la mentira. No vas a crecer. Es imposible. Porque estará rodeado, dice, de chismosos, que son las abominaciones que a Dios no le agradan. Pero hoy vemos nosotros en esta máscara de chisme de la vida cristiana que son chismosos, pero dicen que están llenos de poder. Impresionante, ¿no? Una mezcla de la verdad con la mentira, una mezcla de tinieblas con la luz. Son chismosos por dentro, pero por fuera aparentan tener poder. ¡Wow! Son calumniadores, pero se dicen ser los ungidos de Jehová. Calumnian por dentro,
dentro, pero presentan una unción por fuera. ¿Y cómo identificarlos? Con la palabra. Manipuladores, pero dicen que todo está bien. No te preocupes, Dios tiene el control de todo. A mí la Biblia me dice que vienen tiempos peligrosos. A mí la Biblia me dice que si yo no me afirmo en la fe, seré cortado. A mí la Biblia me dice que si yo no doy fruto, seré desechado. A mí la Biblia me dice a mí que si yo me descuido de mi salvación, Dios borrará mi nombre del libro de la vida. A mí la Biblia me dice que si yo no oro, entonces me enfrío. A mí me dice la Biblia que si no la leo, estoy falto de conocimiento. A mí me dice la Biblia que si yo no consagro mi vida, la carne me gobernará. Hoy también miramos muchos creyentes estafadores. Y esto es lo que estamos analizando en las Escrituras. Los estafadores que están dentro del pueblo de Dios, que corrompen el Evangelio. Pero estamos mirando que son aborrecedores de la palabra y presentan la calumnia porque dice que Dios está con nosotros. Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Y la gloria de Dios está en todo lugar. Pero Dios no aprueba todo cristiano. Y como vemos estas áreas que se distorsionan con el paso del tiempo, pero nos refugiamos en una máscara diciendo, soy el pueblo de Dios. Nación santa. Pueblo adquirido para anunciar las virtudes que Él me llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Pero soy chismoso. Me sacó de las tinieblas y ahora estoy en la luz, pero calumnio. Ejerzo un ministerio de poder, de unción, pero me gusta manipular y sembrar discordia entre mis hermanos. ¿Verdad que no se presentan así? Ahí está la máscara del pecado cubriendo las iniquidades. Allí está. ¿Dónde está entonces el amor? Mucho eco, mucho ruido, mucho sonido, pero no hay esencia del Espíritu Santo. Hoy miramos iglesias llenas con panderos, con brincos, danzas, pero no hay esencia de Dios. Y si Dios nos llamó y nos refugiamos, que Dios nos dice que somos el pueblo que debemos de anunciar las virtudes, pero cuando se siembran las discordias no hay virtudes de Cristo. Ahí no está Cristo ahí. Entonces, ¿cómo podemos mirar que en estos descuidos del engaño, en estas consecuencias, vamos caminando y nos vamos perdiendo y alejando del propósito divino porque nos gustan las palabras bonitas, porque nos gustan los apapachos, porque nos gustan los elogios, nos gusta que seamos bien vistos, nos gusta que nos den diplomas, nos gusta que nos den algo para sentirnos bien. Y si no nos da nada, no servimos a Dios. ¿Qué tan alejado, qué tan cerca estoy yo para poderme identificar en esta hora? ¿Cómo yo puedo ser de bendición a los demás con estas características? ¿Cómo los de afuera me miran a mí diciendo, mira, va a la iglesia, pero está igual de mundano que yo? Cristiano adentro y mundano afuera. ¿Cómo es el comportamiento? Allá adentro de la iglesia, mucho brinco, mucha danza, mucha gloria a Dios, aleluya, amén, pero afuera no saben que eres cristiano. Entonces, ¿cómo esos elogios corrompen los ministerios en el pueblo de Dios? Por estas artimañas.
Y por no querernos quitar la máscara del engaño, sino que nos ponemos otra, y otra, y otra, y otra. Y al fin ya no sabemos de dónde quedó lo original de Dios. Santo Dios. El apóstol Pedro dice en su carta: muchos se perdieron de lo original. La condena de los falsos maestros dice, porque a el Dios del cielo que no perdonó a los ángeles que se corrompieron, sino que los arrojó al infierno y entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, y libró el justo el lobo que era abrumado por toda la conducta de los hombres depravados, dice: hay esperanza para el pueblo. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contaminados, no tienen temor de decir mal contra sus prójimos. Cuando la corrupción entra dentro del cristiano y está ahí, no se cansa de hablar mal de los demás, no se cansa de perjudicar los ministerios. Cuando un líder no soporta que otros crezcan espiritualmente dentro de la congregación, entonces la ira, la soberbia, la altivez de espíritu, la arrogancia, la vanagloria toman dominio. Y es abominable y no se da cuenta. Pero él piensa que por ejercer un ministerio es aprobado por Dios. Y es ahí el engaño, donde muchos van caminando y no se están analizando a sí mismos. La iglesia del Señor, podemos mirar hoy en día cuánto cristiano dañado, cuánto cristiano herido, cuántos jóvenes vueltos al mundo por los líderes religiosos que no los amaron, que no mostraron misericordia, que no fueron sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Y muchos se gozan de ver a los cristianos, a sus propios hermanos, en el mundo perdidos. Se gozan de la maldad, mas no se gozan del amor. Es ahí donde tenemos que mirar que el Evangelio está siendo opacado por estas consecuencias. ¿Cuánta gente ha visitado las iglesias y han sido dañados, heridos, calumniados? ¿Cuánta gente vino a la iglesia un día de buen corazón e hicieron mercaderes del Evangelio? ¿Cuántas almas decidieron un día aferrarse a cambiar y por la conducta del pueblo se volvieron atrás? Jesús reprendió estas acciones en los fariseos y les dijo: hipócritas, no entran al cielo y tampoco dejan entrar. No lavan el vaso de adentro, sino el exterior. Limpia primero el vaso de adentro para que tu exterior pueda ser limpio. Es por eso que estamos mirando que estas máscaras que nos puedan estar ocultando en la identidad de Dios sean quitadas. ¿De qué servirá
vida, que mi vida, 30, 40, 50 años de evangelio y el último sea abominable delante del Señor. Perdí todo. Todo esfuerzo, toda dedicación para que el Señor me diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Es terrible, pero pasará. Jesús lo prometió, lo profetizó, perdón, y dijo, no todo el que me diga Señor, no todo el que me diga Señor, yo hice esto en tu nombre, hice lo otro en tu nombre, no. A Dios no lo vamos a convencer con la hipocresía de cada uno de nosotros. Somos abominables de lejos. Dice que Dios ve de lejos al altivo, el orgulloso, el arrogante, lo ve de lejos. Pero el engaño le hace creer que es siervo de Dios, que es ungido de Dios. Ese es el engaño que está invisible. ¿Cómo podemos identificarlo con nuestros ojos? No podremos con los naturales, sino a través de los espirituales. Pero la Escritura dice que el hombre y la mujer natural no percibe las cosas que son espirituales. Porque no hay ayuno, no hay oración, no hay consagración, no hay dedicación, no hay esfuerzo. No busca agradar a Dios, busca agradar a la carne y ser bien visto por los demás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar esto? ¿Cuántos ministerios frustrados? ¿Cuántos ministerios detenidos ahí por el hombre? ¿Cuántas promesas dio Dios a tanta gente cristiana de grandes ministerios y fueron opacados? Fueron destruidos para que el enemigo no los usara. Esto es lo que estamos mirando. Para que el enemigo pone esas trabas en las vidas sin identificación. Pero fíjese, no hay un cristiano que le diga, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Soy el hermano chismoso. No se presenta con esas características. Dios te bendiga, llegaste a la mejor iglesia de sana doctrina, pero aquí somos estafadores. No se presenta así. Dios te bendiga, aquí hay puros ungidos, puros santos, pero distorsionamos la palabra de Dios. No se presenta así. No. Pero ¿cuáles son las actitudes que cuando alguien decide buscar de Dios y cuando alguien crece espiritualmente y a dicha persona no le agrada, no le gusta, se saluda hipócritamente con un beso, con un apretón de mano, y cuando da la espalda lo apuñala, le clava el cuchillo por la espalda? Eso es lo que estamos mirando. Y los ministerios que Dios dio están siendo enterrados, muertos. Y hay muchos cristianos que ya identificaron estas áreas de legalismo. Hay muchos que ya están identificando estas áreas y despertando a quien tienes por líder. Aquí estamos. No hay miedo de nada. Tiene que haber una transparencia conforme a la Biblia. Pastor, que me escuchas a través de las redes sociales, ¿estás dispuesto que el pueblo te vea? ¿Estás dispuesto que el pueblo te examine? ¿Estás dispuesto? ¿O seguirá la máscara presentando? Ante el mundo y los hombres podemos excusarnos, pero ante Dios no. No puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vemos nosotros dentro de la iglesia del Señor las contiendas, las envidias, los pleitos. ¿Cómo está la corrupción ganando ventaja? Y es aquí donde nosotros tenemos que echar fuera
de nuestras vidas lo que no le agrada a Dios. Con la palabra tenemos que echarnos fuera la corrupción. Tenemos que entender y comprender que nuestra vida irá a la ruina y a la miseria. ¿Cuánto pueblo está ahí, inmóvil, sin hacer nada, mirando la maldad, mirando lo que muchos hacen inapropiado delante de Dios y no son capaces de levantar la mano para hablar la verdad? Son oprimidos, son manipulados y han causado el temor dentro de los corazones. Eso es lo que el diablo ha hecho por mucho tiempo. Pero yo le invito a todo creyente que tome la palabra de Dios y se encierre en el cuarto de oración, y el Espíritu le dará discernimiento de mirar cómo nosotros somos alimentados espiritualmente, cómo estamos hablando la verdad y predicándola, pero cómo estamos aborreciendo a nuestros propios hermanos. Ese de la iglesia de enfrente no es mi hermano, porque ese no está aquí. El de la iglesia de las avenidas tampoco es mi hermano, porque no cree como yo. El de la iglesia de allá del otro pueblito tampoco es mi hermano, porque no predica como yo predico. Esos músicos de allá de la otra iglesia no cantan como yo canto. Tantas divisiones y pleitos. ¿Cómo andamos? ¿En la carne o en el espíritu? Pablo dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. No es la iglesia, no es el pueblo, no son las denominaciones, es la voluntad que yo hago. Dijo Cristo, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se acabó todo. Si usted la hace, va al cielo. Si usted no la hace, no va al cielo. Se acaba la discusión. Si entendiésemos ese pequeño punto, la vida cristiana fuese muy diferente. El pueblo de Dios fuera muy notorio. Pero cada quien se apartó por su camino, dice Isaías. Cada quien buscó la interpretación propia de la palabra. Cada quien acomoda las cosas a su propio parecer. Cada quien dice, esto sí, esto no, esto le quito, esto le pongo. Dios también dijo, si alguien le quita, su nombre será quitado. Si alguien le añade, también las plagas serán añadidas. ¿Cómo miramos hoy? Todavía hay hombres y mujeres que no se doblegan ante las artimañas de Satanás. Amén. Todavía hay hombres y mujeres que queremos la verdad, que sea dura pero la queremos, por muy dura que sea pero la queremos, que nos confronte. Yo quiero la palabra profética más segura, la que dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado. Esa palabra quiero yo que me haga ver, que me haga reaccionar. Esa palabra, la palabra profética que dijo Jesús: si no os arrepentís, pereceréis igualmente que los demás. Esa palabra está buena, ¿verdad? Pero muchos quieren palabras suaves, por encimita. Dios te va a usar, Dios te va a dar gran ministerio, tu iglesia va a crecer, tu iglesia va a ir a las naciones, y X cosa. Pero el fruto, por su fruto serán conocidos. Amén. El fruto del amor, de la misericordia, de la paz. Hoy miraremos si usted
¿Usted quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? Nadie dice quiero ir al infierno, ¿verdad? Basta ya con lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces miramos nosotros el engaño y la mentira. No vendrá un predicador a decirte, mira, yo vengo a predicarte la Biblia de Satanás y te voy a llevar al infierno. No hay que arrepentirse. No hay que convertirse. No hay que ayunar, no hay que orar, no hay que leer la palabra, no hay que ir a la iglesia. No, santidad, no, eso no. Esos son los mensajes que conducen al infierno, el engaño y la mentira. Pero Cristo dijo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio, que es nuestro culto racional, en ofrenda y olor grato a Dios. Amén. Gloria al Señor, puestos de pie en esta hora. Dios bendiga a todos los oyentes y que cada uno de nosotros se examine conforme a la palabra de Dios. Dios nos ensaltará cuando Él vea que nuestras vidas son edificadas. Dios nos ensaltará. Su palabra dice que cada uno de nosotros seamos sometidos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando sea posible. Así es que no se preocupen, hay que hacer la voluntad del Señor. No se preocupen en el sentido de que sea bien visto por los demás. Mejor busquemos la aprobación de la palabra de Dios. Dios les bendiga.